Shalom. Hoy vamos a estudiar el Tratado de Eruvin, que tiene 10 capítulos con un total de 96 alajás. Y este tratado completa el de Shabbat y se ocupa de los diferentes lugares o territorios que rigen en Shabbat. Para entenderlo debemos explicar varios temas. En primer lugar, este tratado es importantísimo porque, sobre todo en la diáspora, porque, como vamos a ver a continuación, está terminantemente prohibido transportar en Shabbat ningún tipo de utensilio que no sea nuestras propias ropas que nosotros vestimos por la calle, a no ser que haya un eruv. Ni siquiera un pañuelo en el bolsillo o las llaves de la casa, cualquier cosa de esto está terminantemente prohibido y por lo tanto debemos ver en qué condiciones se puede, qué trucos o qué posibilidades nos ofrecen los sabios para solventar este grave problema. Como ya he dicho, esto en la diáspora es muy grave. Es muy difícil hacer un eruv en la diáspora, como vamos a ver a continuación. No sé si nos dará tiempo en la clase de hoy. Vamos a dividir esto en 3 o 4 clases porque es un tratado muy largo y muy denso. Bueno, entonces tenemos varios temas que conviene explicarlos para poder entrar dentro del tratado en sí. En primer lugar, antiguamente las casas estaban reunidas en patios, llamados hatzer o hatzerot en plural. Y los patios salían a los callejones, mavoy, y solamente después desembocaban en calles. Podía haber callejones sin salida, mavoy satum, y también otros que tenían salida por los dos extremos, mavoy mufulash. El segundo tema que debemos entender son los 4 lugares. En primer lugar, hay 2 de estos lugares que son determinados por la Torah misma y otros 2 que fueron añadidos por los sabios. El primero es el llamado lugar privado, Reshut Hayahid, y es un lugar que tiene 4 puños cuadrados o más. Los 4 puños son unos 40 centímetros más o menos, cuadrados, rodeados de una pared o una valla de unos 10 puños de altura, unos 80-90 centímetros de altura o más. También puede ser una excavación de 75, de unos 80 centímetros de profundidad alrededor del lugar donde estoy. O sea, por ejemplo, un lugar que sobresalga y que tenga paredes, digamos así, de la montaña de 80 centímetros de altura. No es necesario que este lugar pertenezca a alguien en particular. El llamarlo lugar privado no significa que pertenezca a alguien, sino que este es el nombre que se le da para diferenciarlo del segundo tipo. El segundo es el llamado lugar público, en hebreo Reshut Harabim. Y es un lugar que tiene 16 codos de ancho o más, unos 8 metros, como las calles, las plazas, los callejones abiertos para ambas partes. Según el Shulchan Aruch hay otra condición más, que tampoco pueden estar cubiertos con techo. O sea, si tienen techo por encima, esto ya no es un lugar público, porque en el desierto, el lugar público que había en el desierto no estaba cubierto y por lo tanto, como que se aprende del desierto, entonces no puede, si está cubierto con techo, ya no se considera lugar público. Hay otra opinión que dice que tan solo si transitan por él 600.000 personas cada día, será considerado lugar público, al igual que había en el desierto, ya que en el desierto alrededor del tabernáculo había una plaza donde se reunían todos, por donde tenían que transitar todos, y eran 600.000 personas. Por lo tanto, solamente con esta cantidad de personas se considera lugar público. Esto fue aceptado, esta opinión es aceptada por los ashkenazitas, pero no por los sefarditas. Según la segunda opinión, se habla solamente de que transita mucha gente, sin especificar cuánta exactamente. Estos 2 son los lugares indicados por la Torah, lugar público y lugar privado.
Luego hay otros dos. El tercer tipo es el llamado Carmelit, que significa algo así como campo abierto. Y son los lugares que no son ni privados ni públicos, como el campo abierto, como la montaña, el mar. Y el último tipo es el llamado lugar exento, que es un lugar que está dentro del lugar público, en la calle, por ejemplo, que no tiene cuatro puños de superficie y que tiene una altura de más de 3 puños de altura, como por ejemplo las columnas, los postes, las rocas. Bueno, entonces, según la Torá, está prohibido sacar en Shabbat del lugar privado al lugar público o viceversa, y también está prohibido transportar cualquier objeto por un lugar público. Los sabios añadieron la prohibición de sacar de cada uno de estos dos lugares, del privado o del público, a la Carmelit o viceversa, pero no prohibieron en condición al lugar exento. Por lo tanto, ya vemos que aquí hay un problema grave al no poder sacar, por ejemplo, las llaves o el pañuelo o el bolso de la casa a la calle. Es una transgresión gravísima del Shabbat, y como ya hemos visto, el Shabbat es uno de los temas del judaísmo más importantes, más graves que tenemos, y por lo tanto hay que tenerlo esto muy en cuenta e ir con cuidado con las condiciones que estamos viendo aquí del Eruv. Bueno, ahora empezamos ya el tratado en sí. Los patios se consideran lugares privados, porque están rodeados de una valla de más de 10 puños de altura, por lo tanto, son lugares privados. Pero como que pasan por ellos mucha gente, se parecen un poco a los lugares públicos. Y por lo tanto, los sabios establecieron que debía hacerse algo para recordar la diferencia. Si una persona está dentro de este patio, entonces si está transportando algo dentro de este patio, que no salga a la calle sin darse cuenta. Para poder transportar dentro del patio mismo, debe hacerse lo que se llama el eruv, palabra que significa mezcla, y que consiste en depositar en una de las casas del patio una cantidad de comida destinada a todos los habitantes del patio para mezclarlos a todos y convertirlos en una sola familia, y por lo tanto esto se llama Eruv Hatzerot, la mezcla de los patios, para diferenciarlo de otros dos tipos de Eruv que veremos más tarde. Además debe señalarse la entrada del patio de modo que se reconozca fácilmente entre él y el lugar público, para que alguien que está transportando en el patio no salga a la calle sin darse cuenta. Para ello tenemos 3 posibilidades. La primera, la más fácil, es que haya una puerta en el patio. Entonces ya está claro que la puerta es el límite del patio. Pero cuando no hay una puerta, entonces hay que colocar por lo menos o una viga que esté por encima de la entrada o un pilar que esté a la entrada. La viga, en este primer capítulo vemos las condiciones de esta viga, que no debe estar demasiado elevada, porque si está demasiado arriba, entonces no cumple con su misión, porque se pierde de vista, ya no sabemos que estamos saliendo del patio. Tampoco podía ser la entrada demasiado ancha, de más de 10 codos, unos 5 metros, puesto que ya no podría considerarse como una puerta del patio, sino mejor como una brecha en la pared, con lo cual desaparece el nombre de patio y se convierte en parte de la calle. Aún así, si esta brecha está señalada aún con una viga por encima, aunque tenga más de 10 codos de ancho, pues ya no hay problema. El otro tipo de señalar la entrada al patio es por medio de un pilar, que ya hemos dicho. Un pilar o una columna que sobresalga dentro de la entrada. En la Mishnah vemos diferentes opiniones, si son necesarios 2 pilares, uno en cada extremo del patio o en cada parte de la entrada, o que basta con un solo pilar, o que tienes que usar un pilar junto con una viga. Bueno, entonces hay que estudiar este tema para saber cómo construir un eruv del patio. La viga en sí, que está por encima, no tiene por qué ser muy fuerte o ancha, sino que basta con que tenga un puño de ancho para que pueda soportar una fila de ladrillos sobre ella.
y consideramos cualquier material como si fuera de hierro. Y en este caso, si fuera de hierro pudiera soportar los ladrillos, ya nos sirve, aunque sea de caña o de paja, pero que sea suficientemente ancha como para esto. Y también en caso de que sea redonda o de que esté torcida, la vemos como si fuera cuadrada y estuviera nivelada. El pilar, la columna, si optamos por el pilar, entonces tiene que tener por lo menos 10 puños, unos 80 centímetros de altura, pero puede ser delgado como una caña, y con esto ya basta. Y puede usarse cualquier material para hacer el pilar, incluso un animal vivo, a condición de que esté atado para que no pueda moverse. Se daban casos en que los judíos participaban en caravanas que atravesaban el desierto. Y en caso de que llegara el Shabbat, debían crear un recinto antes de Shabbat para que pudieran transportar los utensilios y la comida dentro de este recinto, como si fuera un patio. Y no es necesario que el recinto sea hermético, que haya valla por todo alrededor, sino que basta con que las vallas hechas con los paquetes de la mercancía o con las sillas de los camellos o con los camellos mismos tengan la altura de 10 puños y cubran la mayoría del perímetro. O sea, que la valla sea mayor que la brecha y que ninguna brecha llegue a los 10 codos de ancho, como ya hemos visto. Pueden también unirse dos paquetes por medio de 3 cuerdas horizontales, una sobre otra, pero de modo que queden menos de 3 puños entre una cuerda y otra, y que en total se llegue a los 10 puños de altura. También pueden usarse cañas clavadas verticalmente a una distancia de menos de 3 puños entre una y otra, y de este modo se forma un recinto donde los judíos pueden descansar en Shabbat y pueden transportar sus utensilios según las necesidades. El tema este de los 3 puños es porque se considera que cuando hay 3 puños de ancho, entonces ya se considera esto como una brecha. Pero si son menos de 3 puños es como si estuviera todo unido. Esto en hebreo se llama lavud. Lavud significa unido. Entonces, si están las cañas a menos de 3 puños uno de otra, se considera como si fuera todo una continuación de la pared. El segundo capítulo habla del recinto del manantial. En tiempos del templo, llegaban caravanas de peregrinos en las 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot. Y era necesario preparar pozos o manantiales donde pudieran abrevar sus animales. Pero en Shabbat no puede sacarse el cubo de agua fuera del perímetro del manantial, por lo que se estableció un tipo de construcción formado por unas columnas que cerraban el recinto del manantial. ¿Cómo se hacía esto? Se alzaban 2 columnas en cada una de las 4 esquinas, de modo que se formara pareciera el comienzo de una pared en cada una de las direcciones, dejando una entrada que dejara entrar 2 troicas, o sea, 6 vacas atadas en 2 yugos, entre columna y columna, que según el Talmud llega a los 10 codos de ancho. Otra opinión habla de 2 grupos de 4 vacas cada uno, y con esto se llega a unas entradas de 13 codos y 1/3. O sea, se forma un recinto cuadrado en que en cada una de las 4 esquinas hay como un codo así, el comienzo de una valla en una dirección y el comienzo de una valla en otra dirección, y así en las 4 esquinas, con una separación de 10 codos, sí, entre una columna y otra. Y con esto se considera que se ha formado una casa, un recinto, aunque este recinto en realidad no son más que 8 columnas. La Mishnah se pregunta si este recinto puede ser atravesado por el lugar público, o sea, el camino por el que transitan los peregrinos. Si atraviesa este recinto, ¿quién predomina? Predomina el camino, que es un lugar público, y por lo tanto no podrás transportar nada dentro de este recinto, o que el recinto ahora rompe el lugar público y se considera ahora recinto, lugar privado, y entonces podrá transportarse.
Esto es una polémica que hay dentro de la Mishnah misma y luego en el Talmud, y la halajá dice que el recinto prevalece sobre el camino. También se preguntan los sabios si se trata tan solo de un manantial que tiene agua ilimitada, y entonces podemos suponer que aunque haya llegado toda una caravana, el agua no se va a acabar y por lo tanto este recinto tiene razón de ser. O si incluso puede hacerse con un pozo de agua limitada, con el peligro de que se acabe el agua del pozo, y entonces el perímetro este no tiene sentido, no tiene razón de ser, y en teoría desaparecería, porque ya no es un recinto de un pozo, porque si no hay pozo, pues ya no hay recinto tampoco. También debemos saber si debe ser un pozo o un manantial que pertenece al público, o también cuando lo hace una persona en su propio pozo o en su propio manantial particular, si también sirve. Hay diferentes opiniones sobre estos temas. Cuando se quiere hacer un recinto muy ancho, que no está destinado a ser habitado, como por ejemplo un huerto o un solar, entonces pierde su condición de lugar privado y se considera como carmelit. ¿Qué significa muy ancho? El tamaño es de 50 codos de ancho por 100 de largo, como el tamaño del tabernáculo. Esto también se llama el campo de 2 seás. Una seá es una cantidad de trigo. Y entonces un campo de 2 seás es el lugar en que podría sembrarse en él la cantidad de 2 seás de trigo, que son unos 16 litros de trigo, de grano de trigo. Si queremos cuadrar el recinto, porque aquí estamos 50 por 100, 50 de ancho por 100 de largo. Si queremos cuadrarlo, entonces nos saldrá a unos 70 codos y pico de cuadrados, o sea, de lado. Según la expresión de la Mishnah, que son en realidad 70 codos, 71, unos 33 metros o un poco más tal vez de lado. Entonces, si se llega a este tamaño, se puede transportar dentro del huerto, ya que está rodeado de vallas, a condición de que haya en él una cabaña o cualquier otro habitáculo. O sea, que este recinto esté destinado a ser habitado, porque hay una cabaña, hay cualquier otro tipo de habitáculo. Pero si no tiene, y solamente es una valla que hace un recinto para el huerto o para un solar, pero en realidad no puede vivir ahí nadie, entonces, como hemos dicho, se considera como carmelit y está prohibido transportar nada dentro de este recinto. Bueno, y ahora entramos ya en el segundo tipo de eruv, el llamado eruv tejumín, o sea, la mezcla de los territorios. Tjum es un territorio. La Torá dice, perdón, en el capítulo 16 del libro de Shmot, hablando del maná, que nadie salga de su lugar en el día séptimo. El significado de este versículo es que no podemos alejarnos de nuestra casa más allá de 2000 codos, más o menos 1 kilómetro, 1 milla. Hay quien opina que esta es la distancia que decretaron los sabios, pero que según la Torá, la distancia es de 12 millas romanas. Y hay quien opina que todas estas distancias son solamente prohibiciones rabínicas y que el versículo debe interpretarse de otro modo. Por lo tanto, tenemos en este tema de los territorios, a qué distancia podemos alejarnos de nuestra casa en Shabbat. Que nadie salga de su lugar en el día séptimo. ¿A qué distancia puedes alejarte? Este es el tema. Si la prohibición esta es una prohibición de Torá o una prohibición de los rabinos. Y si es de Torá,
¿Cuál es exactamente la prohibición de la Torá? Si es 1 kilómetro más o menos, o si son 12 kilómetros, o si la Torá no lo prohíbe. Pero de todos modos, los sabios sí que lo prohíben. Y por lo tanto, está prohibido alejarse más de 1 kilómetro de casa. Si alguien quiere visitar un lugar que esté a una distancia de más de 1 kilómetro, puede colocar su comida a mitad de camino, de modo que quede a menos de 1 kilómetro de mi casa hasta allí y menos de 1 kilómetro desde este lugar hasta el lugar al que quiero llegar. El lugar de la comida se considera ahora como si fuera tu casa, porque ahí está tu comida. Y así se convierte en el centro y puedes viajar, puedes alejarte 1 kilómetro hacia donde estás ahora tú y luego otro kilómetro hasta donde quieras llegar. Y así se puede caminar toda esta distancia. Hemos dicho que cuando se hace el eruv del patio, debe haber comida para que los habitantes del patio se conviertan en una sola familia. En el tercer capítulo estudiamos que puede tratarse de cualquier tipo de comida, menos agua o sal. Pero cuando se trata de eruv tejumin, esto era en el eruv de los patios, pero cuando se trata del eruv tejumin, el eruv de los territorios, tiene que estar en un lugar asequible, y siendo que si lo colocan en un árbol demasiado alto, se considera como si estuviera fuera de tu alcance, entonces el eruv no sirve. En todo caso, se puede hacer un eruv a condición. O sea, que en caso de que no lo necesite, puedo hacer caso omiso de él, pero declarando la condición antes de Shabbat. Por ejemplo, se puede decir, si viene tal sabio, tal rabino, a una ciudad cercana, entonces haré servir mi eruv en esta dirección y podré ir 2 millas en aquella dirección. Y si no viene, pues me quedaré con el resto de mis vecinos y tendré 1 milla en cualquier otra dirección. O se puede poner un eruv en 2 direcciones diferentes, 2 eruvim, uno a la derecha y otro a la izquierda, y decir, si viene el rabino por la derecha, entonces usaré este eruv, y si viene por la izquierda, usaré el otro. Pero esto debe hacerse antes de Shabbat. También en caso de caer una fiesta, Pesach o Shavuot o Sukkot, antes o después de Shabbat, puede poner 2 eruvim y decir que sirva uno para el primer día y otro para el segundo día. Pero esto puede hacerse entre Shabbat y festivo, o festivo y Shabbat, pero no entre los 2 días de Rosh Hashanah. Entonces no puede hacerse esto, ya que los 2 días de esta fiesta se consideran como un solo día largo y no se puede hacer un eruv diferente para cada día. Bueno, como vemos, el tratado es muy largo y hemos alcanzado solamente los 3 primeros capítulos. Por lo tanto, vamos a terminar esta clase aquí. Si Dios quiere, continuaremos en los próximos vídeos. Shalom.